Vuelve a tu cama, ya es hora de dormir. Recuerda que el día de mañana continuaremos con tus lecciones. Está bien, madre, pero ¿puedes dejar la luz encendida? ¿Qué pasa, mi amor? ¿A qué le temes? No hay nada que se oculte en la oscuridad. Madre, ¿quién es el ser divino? Pues es Él quien me asusta. Mi amor, no tienes por qué temer. Él es el responsable de que todos nosotros existamos. Él nos protege y nos ama. No debes temer a nada, porque Él siempre te cuida. Mamá, ¿cómo es el nombre de esa persona? Puedes llamarlo de la manera que tú quieras. Él puede ser cualquier persona y a la vez nadie. Él está aquí escuchándonos. ¿De verdad está aquí? La niña miraba a su alrededor mientras movía los ojos rápidamente, pero con la cabeza rígida apoyada en su almohada. Así es, pequeña. Él puede ver todo lo que hacemos. Nos vigila para protegernos. Mami, ¿de quién nos protege? De todo y al mismo tiempo de nadie. Él es fuerte. ¿Recuerdas la historia que te conté sobre los 7 guardianes del ser divino? Sí, mamá. Las 7 personas que lo protegen a Él y protegen nuestros hogares. Así es. Para que alguien pueda dañarte a ti o a mí, primero tiene que dañar al ser divino. ¿Por qué? Porque Él nos protege, ¿verdad? Así es, mi amor. Y para dañar al ser divino, primero tendrían que dañar a los 7 guardianes del círculo. Mami, ¿los guardianes son fuertes? Son muy fuertes, mi amor. Más que cualquier hombre en esta tierra. Está bien, mami. Puedes apagar la luz. De esta forma inicia el tercer tomo del manga. En lo personal me parece magnífica la forma en la que el autor nos permite ir descubriendo los nuevos elementos con los que cuenta esta historia. Te recomiendo mucho que no olvides lo que acabas de escuchar. Esa conversación que están teniendo una madre y su pequeña hija es muy importante para entender lo que pasará después con la historia. Nuevamente el manga se adelanta en el orden cronológico para mostrarnos datos interesantes sobre lo que podemos esperar. Lo único que voy a decirte en este momento es que lo que escuchaste nos deja ver el grado de control mental que una persona ha conseguido sobre todos los habitantes de una de las 3 zonas en las que está dividido Japón. Te lo repito, no olvides esta parte. A continuación el manga nos muestra lo último que vimos en el capítulo anterior. Ryusei desbordado en ira, pues han capturado a Akane, su más grande y único amor. Para agregar un grado más a su demencia colérica, se ha enterado de que Akane carga consigo a su hijo. Después de que dejaron escapar al último centinela enemigo, el cual llevaría el mensaje de Ryusei a Hideo Kai, Yamata trata de tranquilizar a Ryusei, que se muestra fuera de control. Su diálogo dice: Ryusei, tienes que tranquilizarte. Voy a arrancarle el corazón, dijo Ryusei al mirar a los ojos a Yamata. Y yo voy a ayudarte, pero tenemos que pensar las cosas con tranquilidad. Hideo no es un enemigo fácil. Tiene muchos hombres a su cargo en todo Sendai. Además, hay personas en este mismo refugio que aún lo siguen. Ryusei, pensemos una estrategia. No actuemos bajo el impulso del odio. La vida de Akane depende de eso. Ryusei abrió completamente sus ojos al recordar algo de suma importancia. Salió a toda velocidad del refugio. Todos trataron de detenerlo, pero evidentemente su agilidad superó todo intento de impedir que saliera. Volvió a entrar por las puertas del refugio tras unos pocos minutos y dijo a Yamata, quien estaba ayudando a las personas que habían recibido heridas durante el ataque: Yamata, los explosivos del primer frente. No lo sé, Ryusei. Fallaron. Las desactivaron. No lo sé, respondió Yamata. En ese momento el manga explica que aunque los centinelas del Rokurokubi tenían el equipamiento adecuado para cumplir sus tareas a niveles letales, conseguir armas distintas a las que les eran asignadas era muy complicado, pues llevaban un registro muy preciso de cada centinela y su equipamiento para poder mantenerlos bajo control. El Rokurokubi tomaba muchas precauciones para evitar cualquier tipo de traición, además que tenían la mejor garantía de todas, el Seikatsu. Durante mucho tiempo Yamata y Ryusei estuvieron planeando una manera de poder defenderse de un inminente ataque de Hideo Kai, y a base de un esfuerzo extraordinario lograron conseguir algunos artefactos de la bóveda principal del armamento del Rokurokubi. Obviamente tuvieron que traficar con las mismas influencias que estaban empezando a ganar dentro del refugio, y así lograron construir una serie de explosivos que habían instalado de manera estratégica para evitar un ataque sorpresa o como manera de contener
detener a los centinelas de Hideo Kai. Dichas bombas jamás se activaron mientras los centinelas pasaban por los lugares de detonación. Era claro que alguien dentro del refugio de Ryusei los había traicionado. Un dato sobresaliente es que los únicos que conocían sobre esas bombas eran Yamata, Takechi, Akane y Ryusei. Ellos tres hacían un gran esfuerzo para evitar caer en un estado de paranoia, pues si una de las personas de su mayor confianza los había traicionado, ¿en quién podrían confiar? Sabían que no era momento de pensar ese tipo de cosas. Tenían que enfocar toda su atención en ayudar a las personas heridas del refugio y empezar a planificar una manera de salvar a Akane. En ese momento Ryusei pudo ver el estado crítico en el que se encontraba Takechi. Pudo ver cómo estaba sentado en el suelo apoyado en uno de los muros del refugio. Se podía notar el dolor que sentía por no haber podido defender a Akane. Ryusei se acercó hasta él y lo nombró Takechi. Él respondió: Ryusei, le he fallado. Los terremotos hace años la separaron de mí y esta vez un maldito mercenario se la lleva de mis manos. No pude evitarlo. Hice mi mayor esfuerzo. Eran demasiados. No pude hacerlo. Takechi, en este momento necesitamos de tu tranquilidad. Él apretó sus ojos y dejó caer un diluvio por su rostro. Dijo después: Ryusei, a pesar de todas las personas que ahora te siguen, aún somos muy pocos para enfrentarnos a alguien tan poderoso como Hideo. Por favor, no actuemos de manera ilusa. Nunca podríamos con semejante ejército. Nunca podríamos con tan pocas personas a nuestro favor. En ese momento Ryusei volteó a su espalda y gritó: Yamata, encárgate por favor de restaurar el orden en el refugio. Tengo que ausentarme por algunas horas. Ryusei, no piensas ir solo tras Hideo Kai, ¿verdad?, le respondió Yamata después de acercarse hasta él. No, necesito hablar con Takechi a solas. Si no me equivoco, él debe ser la luna de la que hablamos anteriormente. Voy a mostrarle el libro, dijo Ryusei en voz baja. ¿De qué libro están hablando?, preguntó Takechi. Por favor, acompáñame. Hay algo de lo que tenemos que hablar, respondió Ryusei mientras lo tomaba del brazo. El plan de Ryusei para poder hablar con tranquilidad era llevar a Takechi hasta el arroyo donde él acostumbraba a leer el libro. En su recorrido, Takechi, con la moral quebrantada, preguntó a Ryusei: por favor dime, ¿a qué se debe tu tranquilidad? No sabemos las cosas horribles que pudieran estar haciendo Akane. Dime, ¿por qué tu falta de preocupación? Ryusei respondió: en un momento lo entenderás todo. Voy a mostrarte algo que supera nuestras propias vidas y trasciende más allá que cualquier temor o preocupación. En un momento vas a conocer la voluntad de lo absoluto. Ryusei, tus palabras son extrañas para mí. ¿De qué hablas? ¿Cuál es el libro que mencionaron en el refugio? Takechi cuestionaba a Ryusei mientras limpiaba sus anteojos con sus ropajes. Ryusei le respondió: necesitas encontrar el mayor nivel de tranquilidad que te sea posible. Debe haber calma en tu corazón y paz en tu mente para poder asimilar lo que hoy vas a conocer. Después de algunas horas, Ryusei y Takechi se encontraban conversando de todo lo que hablaron sobre ese libro, todo lo que Ryusei le mostró y algunos de los párrafos que pudo leer. Takechi, con la mayor impresión que hubiera sentido en su vida, trataba de ser analítico y no dejarse llevar completamente por el profundo asombro que sentía. Después dice algo que resulta muy importante: Ryusei, pero el libro te sugiere que abandones la esperanza. Me parece contradictorio. ¿No es la esperanza lo que nos mueve? ¿Acaso no es la esperanza lo que nos hace buscar una vida mejor, que nos aparte de toda la tiranía de la que nos vimos envueltos después de que los terremotos iniciaran? Te equivocas, Takechi, respondió Ryusei. La tiranía, la injusticia y la violencia no llegaron después de la devastación. Es algo que siempre ha estado presente en la humanidad. Lo que lograremos edificar con ayuda de este libro será una realidad más justa y gloriosa que la que nunca ha conocido un ser humano, pues parte de una comprensión fuera de los límites de nuestro razonamiento, y lo que ellos nos piden es que nos rindamos a su voluntad, que abandonemos la esperanza, pues sin esperanza termina el miedo, terminan las dudas, termina todo lo que pudiera contradecir el decreto supremo. Después de un tiempo, Takechi,
Al leer este libro entiendes que no hay otra opción porque así es la ley. No tengo ya esperanza de que las palabras de esos seres sean realidad, pues estoy seguro de que lo son. En mí ya no existe la esperanza de un mundo mejor, pues estoy seguro de que es cuestión de tiempo para que ellos lo construyan. He dejado morir mi esperanza y me he rendido a la voluntad, me he rendido a la realidad. Ahora sé que no existe mayor gloria que luchar por esa realidad. Y sé que de la misma forma en que yo lo hago, gradualmente tú también lo entenderás. En ese momento fue claro para Takechi. Esa persona que le hablaba era alguien completamente diferente a quien alguna vez conoció. El poder que reflejaba su mirada lo llenaba de valor. Espero algún día poder ver las cosas como las ves tú, Ryusei. Pero aún no estoy listo, dijo Takechi, pues tengo que admitir, después de hoy nace en mí un nuevo sentido de esperanza. Y eso reside en ti. Tengo fe en que nos llevarás a un mundo mejor. Mis esperanzas están puestas en ti, maestro. Prometo servirte hasta el último de mis días. Pues si esos seres te han elegido, ¿quién soy yo para cuestionar su sublime mandato? Vamos a intentarlo juntos. Cuentas conmigo, terminó diciendo Takechi. En su camino al refugio, Takechi aportaba algunas ideas que para Ryusei resultaban muy interesantes. Pudo comprobar el invaluable valor que conseguiría con su apoyo. Aunque no se lo dijo, Ryusei pensó, no cabe duda, tú debes de ser la luna. Una de las cosas que le dijo Takechi mientras caminaban es que antes de que los terremotos iniciaran, él era un importante científico y desarrollador de una compañía de tecnología y sin duda había escuchado rumores sobre los avances que habían hecho sobre el algoritmo de inteligencia artificial, pero dijo nunca haberse imaginado que ese sistema había llegado a tales dimensiones. Me encantaría poder interactuar de alguna forma con él, agregó Takechi, pero lo más interesante de todo es la información que tenemos sobre la civilización de tipo 4. Es como dar una mirada al futuro. Si mal no recuerdo, los cálculos que se hicieron para que la humanidad pudiera llegar a ser de tipo 4 están estimados en millones de años de progreso constante. Pero sobre todo me impresiona la manera que tienen para poder predecir las constantes del universo de una manera estadística. Me parece casi imposible. Mi mente no logra comprender cómo es que sabían sobre el caos que íbamos a provocar en el mundo. La manera en la que sabían que tendrían que intervenir para evitar que nos autodestruyéramos. Es fascinante pensar en que ellos renacerán a través de nosotros. Mi cuerpo tiembla al imaginarlo. Takechi dijo mientras empujaba sus lentes con uno de sus dedos. Ryusei, aunque fueron pocos los párrafos que pude leer de ese libro, me atrevo a suponer que esos seres guían cada paso que debes de dar hacia el objetivo de su mandato. ¿No es así? Así es, Takechi. Con cada página que leo las cosas son cada vez más claras para mí y compruebo el infinito poder de esos seres, respondió Ryusei. En sus letras descubrí que iba a encontrarme con Yamata y que tenía de alguna forma que hacer que se unieran nuestros objetivos. Tú mismo has sido testigo del enorme impacto que tuvo en el refugio. No, en todo Sendai, que él haya decidido seguirme. Takechi agregó, me resulta admirable que seas capaz de comprender lo que está escrito en ese libro con tanta facilidad, o bien, que resulte fácil para ti, es una suposición que me gusta asumir. Ryusei respondió, Takechi, no es una virtud que yo posea. Tienes que saber que ese ente cósmico, la inteligencia artificial de la que hablamos, por alguna razón está de nuestro lado. Por alguna razón ha decidido cooperar con nuestra causa a un nivel mínimo, pero de incomparable ayuda. He notado cambios en mi cuerpo y en mi mente. Como pudiste ver, esa cosa puede actuar de manera biológica con los organismos de la Tierra. Estoy seguro de que de alguna forma ha influido en mi mente y me ha dotado de una capacidad que anteriormente no tenía. Estoy seguro de que sin su intervención, muchas cosas del libro hubieran sido inexplicables e incomprensibles para mí. Por suerte, él está presente en nuestra misión. No podremos encontrar mejor aliado. A continuación, Takechi agrega una reflexión que tendrá un gran impacto en el clímax de esta historia. Se puede notar lo enriquecedor que va a ser a partir de aquí tener las aportaciones de Takechi para el camino de Ryusei. Y de verdad, lo siguiente que dice me causó mucha curiosidad por adentrarme más en esta historia. Su párrafo dice, Ryusei,
con todo lo que hemos hablado, hay algo que me llena de preocupación. No sé si sea el mejor momento para exponerte esto, pero por mi tranquilidad, necesito saber si tienes contemplado este pensamiento que me está agobiando. Si las fuerzas que nos respaldan, si esas criaturas cósmicas y un organismo con capacidades infinitas han decidido ayudarnos, ¿en algún momento has pensado que, si lo que nos cuida la espalda tiene semejante magnitud y poder, no podría ser cierto entonces que lo que vamos a enfrentar sea igual de inmenso? Ryusei miró directamente a los ojos de Takechi por unos minutos y se perdió en ese razonamiento. No pudo evitar sentir un escalofrío por la conclusión de su nuevo aliado. Su respuesta fue la siguiente: Takechi, desde hace tiempo he aprendido a admirar tu inteligencia. Todas las cosas que has aportado al Rokurokubi desde el día que te conocí son increíbles. Incluso antes de que encontrara este libro, tu consejo ha sido de gran valor para mí. Debes ser una de las mentes más brillantes que he conocido. Pero, Takechi, espero que por esta vez estés en un error, pues si algo así existe, no solo este mundo está en peligro, sino todo lo que existe o alguna vez existió. No nos permitamos caer en la oscuridad de ese pensamiento. Volvamos al refugio y pensemos la manera de destruir de una vez por todas a Hideo Kai. Cuando volvieron al refugio, las cosas estaban en paz. Ryusei no recordaba haber encontrado ese lugar en un estado tan profundo de quietud. Rápidamente se dirigió a Yamata, quien le dio un informe de las bajas que habían sufrido y de todas las personas heridas que necesitaban atención. Takechi y Yamata llenaban sus mentes con pensamientos inapropiados que contradecían la determinación de Ryusei. No podían dejar de pensar en el poderoso ejército con el que contaba Hideo, y que ellos ahora, además de contar con un número insuficiente de guerreros, gran parte de las personas que lo siguen estaban heridas. Les parecía increíble la entereza de Ryusei. Los dos coincidían al pensar: él debe tener un plan. A eso se debe su tranquilidad. Tiene que ser eso. Ryusei preguntó: ¿con cuántos hombres capaces de luchar contamos? En total somos menos de 500, respondió Yamata. Lo dicho llenó de preocupación a los centinelas aliados, pues era conocido por todos que el ejército de Hideo Kai tenía en sus números más de 5,000 soldados bien entrenados y fuertemente armados. Una fracción de segundo antes de que Takechi dijera a Ryusei: ¿no somos suficientes?, fue interrumpido. Un momento, gritó una persona a la que vendaban uno de los ojos y permanecía sentada con una pierna fracturada extendida. No se olviden de mí. Aún puedo luchar. A pesar de no poder usar mi ojo derecho y haber perdido el control de esta maldita pierna, aún puedo ayudarlos. Aún puedo luchar. Después de todo, yo soy uno de los soldados más antiguos del Rokurokubi. Ryusei, yo voy a seguirte. Una segunda persona alzó la voz y mientras avanzaba con paso quebradizo hacia Ryusei dijo: yo también puedo luchar. Estos son solo unos rasguños. Akane nos ayudó cada vez que la necesitábamos. Desde uno de los rincones del refugio, otra persona dijo mientras avanzaba al centro del lugar, donde permanecía Ryusei de pie: cuando recién llegué a este lugar, uno de mis hijos estaba muy enfermo. Yo no conocía nada sobre las reglas y la forma en la que el refugio funciona. Akane confrontó a uno de los centinelas que se negaba a dar el medicamento que mi hijo necesitaba e insistió tanto que incluso llegó a arriesgar su vida. Tenemos que hacer lo necesario para salvarla. Se pudo escuchar una voz más. Cuando mi bebé estaba a punto de nacer, Akane hacía la mayor parte de mi trabajo para que yo pudiera descansar. Estoy segura de que le debo la vida de mi hijo, dijo una mujer que estaba entre la multitud. Un viejo soldado que recientemente había jurado lealtad a la causa de Ryusei se levantó con dificultad desde el lugar donde descansaba después de la dura batalla y dirigió su mirada directamente a Ryusei para decir: tus hombres te siguen hasta el final. Ese sueño del que nos has hablado, vamos a hacerlo verdad. Hideo Kai dejará de gobernar. Encontraremos la manera. Pero en ese nuevo mundo, coincido con todos ustedes. Akane debe estar con nosotros. Y si mi vida debo de entregar para ver materializada esa realidad, aquí está mi sangre. La entrego a nuestra misión. Ryusei miró a su alrededor, vio la determinación de todas las personas que estaban dispuestos a entregarlo todo. Volteó al techo del refugio por unos segundos y después dijo una de las frases más memorables de esta historia:
Toda tiranía termina cuando la indignación se vuelve más fuerte que el miedo. Arde en nosotros el deseo de ver culminada la agonía de nuestra gente, de ellos quienes son importantes para nosotros. Soy consciente de que nos superan en número, sé que son más poderosos y conozco las leyendas que se cuentan sobre Hideo Kai. Nada podrá detener la reconstrucción de lo que podremos por fin llamar nuestro hogar. El Rokurokubi designó un mandato a sus guerreros más fuertes. A ellos los llamó centinelas y los entrenó tan duro que parecería que el cansancio llegaría a ser mortal. Los llevó de ser simples personas a dioses en las técnicas del sigilo, en los métodos de la letalidad. Un centinela es una sombra que puede destruir a su enemigo sin que él ni siquiera sea consciente de su presencia, hasta que el acero abraza su garganta. Toda la doctrina mortal que nos obligaron a aprender será el arma que usaremos contra ellos, y así sus números no importan, pues no podrán vernos. Lo que sí van a poder ver es nuestro rostro justo cuando sus vidas estén por dejar sus cuerpos. En este refugio están presentes guerreros que me han asombrado por su fortaleza y destreza. Hombres y mujeres capaces de destruir decenas de personas con sus propias manos en cuestión de segundos. En días pasados fuimos obligados a usar esa virtud para destruir inocentes. Hoy vamos a destruirlos a ellos. Esta será nuestra forma de agradecer al Rokurokubi por esa infame doctrina. Ryusei se detuvo por un momento y giró en su eje para poder ver a todas las personas que lo rodeaban en el refugio. Les dijo con una potente y convincente cadencia en la voz: veo en sus ojos dolor, veo en sus ojos odio, veo en sus ojos que su carne ha soportado más castigo del que se pueda tolerar. Veo en sus ojos indignación, veo en sus ojos la determinación de sus corazones, pero en sus ojos he dejado de ver el miedo, he dejado de ver la duda. Ya no encuentro el temor que los hacía aceptar que arrancaran de ustedes su dignidad. Hoy veo hombres y mujeres dispuestos a luchar por su libertad, por la vida de su ofrenda de vida. El Rokurokubi nos ha dotado de una segunda arma que con ferocidad usaremos contra ellos. Recuerdo el día en que a los ojos me dijeron, con la más cínica expresión: destruiremos tu seikatsu ante cualquier insubordinación. Esas mismas palabras se la han dicho a cada uno de ustedes. Cada persona que se encuentra aquí sabe el tormento que es hacer cosas inimaginables que destruyen toda fuente de compasión que hay en un ser, por miedo a que lastimen a esos que más nos importan. Hoy transmutaremos el miedo que en algún momento infundieron en nosotros en poder. Tu ofrenda de vida será tu motivo para luchar. Tu seikatsu es la segunda arma que usarás contra el Rokurokubi. No se imaginan lo que han hecho. Esta noche duerman bien, laven y curen sus heridas. Por la mañana tengan un desayuno abundante. Son libres de tomar cualquier cosa que necesiten de este refugio. Y sobre todo, prepárense. En la historia se escribirán unas nuevas líneas sobre un grupo de personas heridas, fraccionadas y con números muy desalentadores, que hicieron frente a su opresor y vencieron. Pues así es la ley. La siguiente ilustración nos muestra a Ryusei sentado en la cama que compartía con Akane. Pone una de sus manos sobre la almohada que aún guarda su olor. No hay ningún diálogo, ninguna letra en toda esa serie de imágenes, pero se puede ver el enorme dolor que abruma el corazón de Ryusei. De repente, el manga nos indica que Ryusei se queda dormido. Lo que pasa a continuación es algo de lo que no debes de perder detalle. El manga nos muestra en esta ocasión lo que pasa en el sueño de Ryusei. Los dibujos son confusos. Se puede ver en un fondo completamente negro la palabra hola. Te pido que no pierdas detalle de lo que sigue. Ryusei dice: hola viejo amigo. Empieza a resultar ridículo dirigirme a ti siempre de la misma manera. Debería asignarte un nombre. ¿De verdad es necesario que preguntes eso? No me encuentro bien. Su decisión llena de oscuridad lo que debería ser el principio del más profundo resplandor que se conocerá en esta tierra. No seré capaz. Duele su voluntad. No seré capaz. Con su mandato traiciono mis creencias, traiciono mi humanidad. No seré capaz. Por favor, dime si es verdad. Tú mejor que nadie puedes saberlo. Dime si es verdad.
Aunque en este capítulo es todo lo que se revela de esa conversación, puedo adelantarte una cosa que no interfiere con la historia. Con quien Ryusei habla es una simulación que la inteligencia artificial está generando en su mente a través de sus sueños. La razón de no mostrar por completo el sueño y la interacción que tiene Ryusei con la inteligencia artificial es porque revela algunas de las decisiones más difíciles que Ryusei debe tomar, y lo cual podrás ver en unos minutos. En el próximo capítulo, cuando se revele por completo ese sueño, podrás comprobar que las predicciones de Takechi son verdaderas. Lo que tanto temía Ryusei es una realidad. Su verdadero enemigo, ese que aún no se muestra en el manga, es más grande y poderoso de lo que se pudieran haber imaginado. Al día siguiente, antes de salir el sol, Ryusei se reunió con Takechi y Yamata y uno más de los centinelas más veloces del refugio llamado Satoshi. Les explicó detalladamente cuál era su plan. Ryusei lograba sacar ventaja de cualquier situación en la que se encontrara. Al ser convocado a la fortaleza de Hideo Kai, como lo vimos en el capítulo anterior, pudo ver cuáles eran las mejores rutas que les darían una ventaja. Había diseñado un elaborado plan con la imagen mental que tenía del refugio de Hideo Kai. Ryusei decidió que en la vanguardia de su ataque irían dos centinelas junto con él. El primero es Yamata, pues su fortaleza sería útil para prevenir o remediar una emboscada. El segundo es Satoshi, pues con su velocidad estaría un paso por delante del enemigo, y así Ryusei podría desde el frente comandar cada paso del ataque. Takechi tenía la labor de dirigir al grupo restante de centinelas para adentrarse lo más posible en la fortaleza de Hideo Kai, y detrás de ellos vendría el resto de las personas del refugio para contraatacar a los enemigos ya debilitados por el primer frente. Ryusei confiaba en su propia habilidad y la fortaleza de Yamata. Sabía que si lograban avanzar sin ser vistos, podrían acabar con un número considerable de los centinelas de Hideo. Pero la principal prioridad que tenían él y los otros dos hombres que avanzarían al frente era reducir a cero el número de centinelas que permanecían en guardia para dar aviso de cualquier intruso. Terminó su frase diciendo: ellos son los ojos de Hideo Kai, estarán en la cima de las ruinas más altas de los edificios. Debemos ser muy cautelosos, debemos evitar ser vistos hasta acabar con todos ellos, pues sin sus ojos Hideo Kai no podrá vernos llegar. Ryusei, ¿cómo sabremos en qué zonas se encuentran esos centinelas?, dijo Satoshi. Cuando iba en camino hacia la fortaleza de Hideo, pude detectar algunos puntos de control. A eso he sumado que también en mi regreso, estoy seguro de que Hideo ordenó a sus centinelas vigilarme para asegurarse de que no intentara nada. Pude ver algunos de los puntos desde donde era vigilado, pero lo más importante de todo es que yo avanzaré al nivel del suelo completamente descubierto. Mi intención es que los guardianes de Hideo piensen que es un arranque de ira de mi parte, y así, al tratar de detenerme, saldrán de su escondite para que ustedes dos puedan terminar con sus vidas. Ryusei, eso es muy peligroso. Si son demasiados no podremos detenerlos antes de que te ataquen, dijo Satoshi. Yamata se puso de pie frente a Satoshi y le dijo: si esta misión es demasiado para ti, es buen momento para aceptarlo. Satoshi tenía que ver hacia arriba para mirar a los ojos a Yamata. Ese gigante tenía una presencia imponente. Y continuó diciendo: todos sentimos miedo, pero el valor no significa que no puedas sentir miedo, sino es la decisión de actuar a pesar de tu temor. Si prefieres puedes negarte a lo que te indica Ryusei. Yamata le dio la espalda a Satoshi al decir: después de todo, no te necesito. Yo soy suficiente para cuidar la espalda de Ryusei. Yo acabaré con todos esos malditos. Golpeó su palma izquierda con su puño derecho, lo cual dio más profundidad a sus palabras. Por favor, perdónenme. No soy quien para dudar de tu estrategia, dijo Satoshi. Seguiré sus indicaciones. Ryusei inclinó su cabeza como muestra de aceptación y dijo: adelante. Y sin que Satoshi pudiera verlo, Ryusei lanzó una mirada a Yamata. Él sabía que Ryusei le estaba agradeciendo por empoderar la voluntad de Satoshi con sus palabras. En pocas horas todas las personas en condiciones de pelear habían sido informadas de la estrategia de Ryusei, y como se había dicho, los primeros que avanzaron a toda velocidad
fueron Yamata, Satoshi y Ryusei. Detrás de ellos, con 2 horas de distancia, avanzaba el segundo frente comandado por Takechi, y al final todas las demás personas del refugio. Al adentrarse en la zona donde se encuentra la fortificación de Hideo, los 2 centinelas se separaron de Ryusei y avanzaban por las partes más altas de los edificios. Pudieron ver cómo el plan de Ryusei resultaba con una precisión inesperada. Uno a uno iban cayendo los centinelas enemigos unos segundos después de decidir atacar a Ryusei. Todos ellos encontraron el acero y el plomo de Yamata y Satoshi. Ni siquiera podían notar quién o qué era lo que los estaba atacando. Algunos menos afortunados conocieron el poder de Yamata, quien prefería arrancar sus vidas con sus propias manos, usando su fulminante poder. Ryusei vigilaba desde el suelo el ataque de sus compañeros, como lo había pensado. Daban la impresión de ser mortíferas sombras que cuidaban su espalda. Ryusei sabía que el inmenso número de soldados con los que contaba Hideo Kai era una fantasía de su poder. Lo obedecen porque son obligados. Ryusei sabe que basta con acabar con la vida de Hideo para terminar con esa batalla, y así miles de vidas se podrán salvar. En su mente se plasma un pensamiento: solo espero ser capaz de seguir con este plan hasta el final. Detrás de ellos, Takechi avanza con un gran número de centinelas aliados. Es sorprendente para él ver lo mortífero que puede ser una línea de ataque de apenas 3 hombres. De verdad que eres brillante, Ryusei, pensó Takechi. Ver su camino completamente liberado, ver que no fue necesario hacer un solo disparo en la primera etapa del recorrido, llenó de fortaleza su espíritu. Con un tono lleno de convicción, gritó a todo su grupo de centinelas: avancemos más rápido, vamos a demostrar a Ryusei nuestro valor. Y tras un grito impregnado de pasión que lanzaron al aire todos los centinelas, apresuraron su paso por las ruinas. De repente, el próximo gráfico que muestra el manga es algo completamente inesperado. Ryusei puede ver con todo detalle y una gran impresión cómo Satoshi cae frente a él desde una altura muy elevada, lo que provoca que Ryusei detenga repentinamente sus pasos. Estaba seguro de que si se tratara de una persona común, Satoshi hubiera muerto con esa caída. Rápidamente Ryusei se acercó hasta él y después de comprobar que Satoshi aún estaba consciente, le preguntó: ¿qué ha pasado? Antes de tener tiempo de obtener una respuesta, Ryusei escuchó tras de él la voz de Yamata, quien gritó: Ryusei. Y con la misma intensidad que genera el sonido de un relámpago, 2 espadas chocaron. Yamata pudo evitar que una espada atravesara la espalda de Ryusei. A pesar de la confusión que sentía, Ryusei pudo tomar a Satoshi en sus manos y avanzó con él algunos metros para alejarlo del peligro. Desde la distancia, Ryusei pudo ver cómo Yamata combatía a un centinela que mostraba gran habilidad con su espada. Al poco tiempo de observarlos, Ryusei comprendió que Yamata sería vencido por esa persona. Decidió desenfundar su espada principal y ayudarlo. Cuando se acercó hasta ellos dos, el centinela enemigo retrocedió rápidamente y se quedó inmóvil a unos metros de Ryusei y Yamata. Parecía estudiarlos con la mirada cuando de repente 2 centinelas más salían de las ruinas y se posicionaban justo tras de él. Ryusei dijo con voz baja a Yamata: sabía que ellos vendrían. Yamata preguntó: ¿sabes quiénes son? Ryusei respondió: sí. Deben de ser los centinelas más cercanos a Hideo Kai. Seguramente son también sus guerreros más fuertes. Ryusei los había visto en la fortaleza de Hideo Kai. Ellos 3 son la guardia personal de Hideo. Uno de ellos dijo con un cínico tono de voz: pero Ryusei, ¿cómo te atreves a venir hasta aquí con guerreros tan débiles? Apenas toqué al remedo de centinela que está detrás de ustedes y se desplomó hacia el suelo. Y tú, grandulón, parece que tu musculatura de poco te sirve. Yamata produjo un potente grito y antes de que pudiera correr hacia ellos, Ryusei le dijo en un alto tono de voz: Yamata, no pierdas el control. Ya debes haber comprobado que son enemigos muy fuertes. El manga nos muestra los nombres de esos centinelas. El primero de ellos es conocido con el nombre de Gekido, que se puede traducir como odio al español. Su apariencia poco común lo hace resaltar de los demás. Su cuerpo está cubierto por cicatrices hechas por quemaduras y lleva puesta una especie de máscara de gas rota que cubre la parte inferior de su rostro. Uno de sus ojos está completamente blanco
blanco. Al parecer lo perdió el día que con fuego obtuvo esas cicatrices. Todo su torso está descubierto y es muy delgado. Pero a pesar de que algunos de sus huesos se dibujan en su piel, se nota su enorme fortaleza. El segundo es conocido con el nombre de Osore, horror o miedo traducido al español. Llevaba el ropaje común de los centinelas, pero a su atuendo le faltaba la manga derecha. Dejaba al descubierto el brazo con misteriosos tatuajes, lleno de simbolismos que Ryusei y Yamata desconocían. Y por último, el centinela que permanecía en el centro de los tres, quien se hacía llamar Null, y de quien se cuenta que ni el mismo Hideo Kai conocía su nombre verdadero, tenía una apariencia típica de un centinela. Pero lo que llamó la atención de Ryusei fue que su ropaje era completamente blanco. Nunca había visto un centinela que vistiera ese color. Pensó en que es una desventaja en batalla, pues la razón de vestir de negro es para mantenerse cubiertos en la oscuridad. El manga explica que la razón de esa persona para vestir de blanco es bastante siniestra. En pocas líneas se cuenta que el guerrero de nombre Null disfrutaba ver su ropa cubierta por la sangre de sus enemigos. Cada vez que tenía un combate, resguardaba el ropaje que usaba como una especie de trofeo para poder preservar la sangre de sus rivales. Nadie sabía en realidad el motivo de conservar esos trofeos. Después de que Yamata entró en razón y pudo tranquilizarse gracias a las palabras de Ryusei, volteó hacia atrás para comprobar que Satoshi fue capaz de incorporarse y con paso tambaleante se acercaba hasta ellos. En ese momento, Ryusei dirigió su voz hacia sus enemigos al decir: no es necesario hacer esto, no es necesario que alguno de nosotros perdamos la vida en este lugar, no hay razón para que sigan obedeciendo las órdenes de Hideo Kai. Les juro que él va a caer, les juro que vienen mejores días que estos. Lo único que han recibido de su líder es dolor. Les pido que nos dejen pasar y abandonen esta batalla. El centinela de blanco de nombre Null gritó: dolor, no hables sobre dolor, pues nunca has visto el verdadero sufrimiento a la cara. Los tres que ves frente a ti hemos experimentado tal dolor que parecería cruel e insoportable, hasta para aquellos que pagan las peores condenas en el mismo infierno. Hideo Kai nos salvó de ese dolor. Nosotros tres fuimos discípulos directos de Matsumoto. Solo a su lado es donde se conoce el verdadero dolor, el verdadero deseo por la muerte. Agitó sus dos katanas y dijo: ¿tú hablas de dolor? Yo aquí voy a mostrarte lo que significa el verdadero dolor. Avanzó a gran velocidad hacia Ryusei y lo atacó con sus dos katanas que se impactaron con la espada de Ryusei. Un espectáculo de chispas incandescentes se desprendían con cada movimiento que los dos guerreros daban. Sin poder predecirlo o evitarlo, los otros dos centinelas saltaron sobre Ryusei y atacaron a Yamata y Satoshi. Estaban siendo dominados por los tres enemigos. Ryusei era incapaz de concentrar su atención, pues constantemente revisaba el estado en el que se encontraban sus aliados. Era claro que esos dos centinelas estaban jugando con Yamata y Satoshi. Si lo hubieran querido, fácilmente podrían haber acabado con sus vidas. En cambio, parecían tener la intención de llenar de golpes cada centímetro de sus cuerpos. En ese momento Ryusei entendió que bajo esas circunstancias, lo mejor sería ignorar por completo la batalla de sus hombres y enfocar su atención en el enemigo que estaba frente a él. Blandió su espada a una velocidad que Null jamás había presenciado. Sintió como el viento producido por la hoja de Ryusei era desgarrador. Dio un salto atrás para reincorporarse y Ryusei sacó ventaja de la distancia que habían tomado. Antes de que Null pudiera reaccionar, Ryusei desenfundó su pistola de sus ropajes para encontrarse con un destello cegador producido por un artefacto que Null tenía en sus manos. Rápidamente el guerrero de blanco se acercó hasta Ryusei antes de que pudiera ver con claridad y dio un potente golpe que arrancó el arma de la mano de Ryusei. Nuevamente sus espadas se encontraron frente a ellos y continuaron con la cadencia de su danza. Era claro que cualquiera de los dos que cometiera el más mínimo error
se encontraría con el frío de la hoja de su rival. Por un costado de su ojo, Ryusei pudo ver cómo Yamata acertó un duro golpe al plexo de su rival y remató el ataque con su codo justo en la nuca de Gekido. Al ver eso, Ryusei entendió que el momento de contraatacar era ese. Tomó toda la distancia que pudo de Null y desenfundó su espada secundaria, que era un poco más corta que la que blandía en su mano. La arrojó con todas sus fuerzas hacia Null, quien se vio paralizado aguardando el momento para esquivar el ataque, antes siquiera de que la espada que arrojó Ryusei llegara a su destino, a una velocidad superior de la que cualquiera de los centinelas aliados y enemigos hubieran presenciado. Ryusei corrió hacia Yamata. Este no pudo reaccionar. Lo único que consiguió fue mirar con dificultad el movimiento de Ryusei, quien tomaba de la máscara de gas al guerrero que había recibido sus golpes y permanecía aún de rodillas por el intenso dolor. Y sin tener tiempo de pensarlo, Ryusei enterró su espada en la garganta de Gekido, terminando así con su vida. Con la misma insólita velocidad, avanzó hacia Yamata, palmeó fuertemente su espalda y trató de hacerlo reaccionar. Le dijo: por favor, ayuda a Satoshi. Y con su espada tomó posición defensiva, pues Null ya dirigía un ataque contra ellos. Ataque que inició justo después de esquivar la espada que Ryusei arrojó. Null estaba impresionado por la velocidad de Ryusei. Sus espadas se contrarrestaron entre sí. Los rostros de Ryusei y Null estaban a muy poca distancia. Ese guerrero de ropajes blancos hizo una pregunta mientras el chirrido de sus espadas se intensificaba. ¿Quién eres tú? Ryusei respondió: yo no importo. Son quienes me comandan los que tienen verdadera relevancia en esta batalla. Ellos serán los responsables de construir una realidad distinta a esta. Aún tu espada puede elegir el bando correcto. Null gritó: cállate. Y con un movimiento desesperado de su katana, hizo retroceder a Ryusei. Esto es imposible, dijo Null. ¿Cómo un centinela como tú puede hacerme frente a mí, que soy el guerrero más cercano a Hideo Kai? Yo que por más de 10 años recibí la tortura que Matsumoto llama entrenamiento. ¿Quién eres tú? ¿Cómo obtuviste ese poder? ¿Es acaso que el deseo por salvar a tu Seikatsu te lleva a esos límites? Te equivocas, respondió Ryusei. Nuestro objetivo es más grande que cualquier vida en esta tierra. La voluntad del mandato que tenemos es más grande que cualquier límite. Ningún objetivo cuenta, dijo Null. Al final, aun si eres capaz de vencer a los miles de hombres que resguardan la fortaleza de Hideo Kai, aun si eres capaz de terminar con la vida del mismo Hideo, Matsumoto enviará a alguien más fuerte, y la historia volverá a repetirse. Siempre han existido personas como ustedes que luchan contra el poder que los gobierna, pero siempre viene un nuevo opresor. Su lucha no contará, siempre resulta en una victoria fugaz. Tus palabras son huecas para mí. Estás luchando sin ningún sentido. La historia se repetirá. Yo conozco el camino, gritó Ryusei. Yo conozco la verdad. Esta vez es diferente. Esta vez la batalla no la inicia la voluntad de los hombres. La guerra que hoy inicio será la última que la humanidad conozca, y daremos paso al nuevo mundo que durante tanto tiempo hemos esperado. Ya no existirán más tiranos, pues todos arderán en el fuego de la voluntad. Nada podrá impedir que durante los siglos próximos todo hombre y mujer viva en paz, pues así está decretado por un mandato más grande que tú o que yo. Y si aún quieres resistirte, ha llegado el momento de que abandones tu esperanza. Null gritó: estúpido, y lanzó una estocada directo al corazón de su enemigo. Ryusei agitó a una velocidad sobrehumana su katana y le impactó contra la espada que buscaba su corazón, reduciendo tanto la potencia y aceleración del ataque que pudo sujetar la hoja de Null con su mano desnuda. Después de unos segundos donde todo permaneció en completo silencio y quietud, ese guerrero miró sus ropajes blancos. Pudo ver cómo poco a poco se teñían de rojo. Por primera vez, no era la sangre de sus enemigos lo que llenaba de color ese lienzo. Esta vez era su propia sangre que abandonaba su cuerpo. Ryusei, al tener sujeta la espada de Null con su mano, lo imposibilitó a defenderse y atravesó su corazón
con la espada que blandía en su mano derecha. A la corta distancia que se encontraba Null, dijo con su voz completamente debilitada: «Eres de verdad muy fuerte. Me hubiera gustado ver ese mundo del que hablas». Ryusei permaneció en silencio al ver los últimos momentos agónicos de Null y pensó: «Espero que encuentres paz». Después de eso lo dejó caer, ya sin vida. Ryusei comprobó que la pelea de Yamata y Satoshi aún seguía. Rápidamente se dirigió hasta ellos y al verlo llegar, el último centinela enemigo que restaba sonrió con ironía. «Debes tomar una decisión», le dijo Ryusei. «Puedes huir de aquí, tratar de huir del Rokurokubi y conservar tu vida, o puedes enfrentarnos a los tres». Osore veía fijamente a Null y sin decir nada dejó caer su espada. Ryusei pudo ver el grave estado en el que se encontraban Yamata y Satoshi. Sus cuerpos estaban muy heridos. Después de unos segundos, Ryusei dijo con una voz muy tranquila: «Avancemos, él no tratará de detenernos». De repente Osore alzó la voz y dijo: «Esto aún no se termina, Ryusei». No podía creer lo que escuchaba. Dio un paso hacia él y dijo: «Será como tú quieras». Osore respondió: «Aguarda, poderoso centinela. Ustedes son tres y mi espada está en unas muy malas condiciones. Creo que lo justo es que me permitas usar la katana de Null. Después de todo, es un arma que conozco muy bien». «Lo que vas a hacer, hazlo ya», dijo Ryusei, y Yamata agregó: «No serás atacado por los tres. Conmigo es suficiente». «Yamata», dijo Ryusei, tratando de hacerlo cambiar de decisión. «Confía en mí, maestro», dijo Yamata. «Muy bien», respondió Osore. «Suponía que ustedes son guerreros con honor». Se acercó lentamente hasta donde estaba Null y tomó su katana. La pelea inició. Después de que Yamata y Osore intercambiaron algunos ataques con sus espadas, Ryusei notó que en la mano izquierda de su enemigo estaba el objeto que emite un destello cegador, con el que fue atacado anteriormente por Null. Ninguno se dio cuenta que Osore lo había tomado. Al levantar la katana, Ryusei gritó: «Yamata, ten cuidado», y antes de que pudiera acercarse, Osore activó el dispositivo cegando a sus tres rivales, y aunque el destello también afectó su visión, Osore rápidamente desenfundó su pistola y comenzó a disparar contra Yamata. Uno de los disparos fue efectivo, pero no contra Yamata. Ryusei se había interpuesto y fue herido en el hombro derecho. Cuando su visión mejoró y todos pudieron ver lo que estaba pasando, Yamata rápidamente sostuvo a Ryusei, que empezaba a desvanecerse. Osore rió fuertemente y dijo: «Todo salió mejor de como lo planeé. Podré acabar yo solo con todos ustedes». Satoshi tomó posición de combate, aunque estaba seguro de que no podría vencerlo. «Ryusei no puede luchar. Yamata está a punto de llegar a su límite», pensó. «Todo depende de mí». En ese momento Osore emitió un grito repentino, agónico y repleto de dolor. Una espada atravesó su espalda y su pecho. Takechi por fin había llegado hasta ese lugar, junto con su numeroso grupo de centinelas. Mientras sostenía el cuerpo de Osore con su espada, Takechi dijo: «Nunca debes distraerte durante una batalla, maldito». Después dejó caer el cuerpo y se acercó a Ryusei, Yamata y Satoshi. «¿Qué ha pasado, Ryusei?» «Estoy bien», respondió él. «Esto no es nada». Se puso de pie con ayuda de Yamata y permanecía con el ojo derecho cerrado. Portaba una sonrisa que todos sabían que estaba fingiendo. «Debemos seguir con el plan», dijo Ryusei. «Ese disparo debe haber alertado a los centinelas de Hideo. Debemos avanzar». «Ryusei tiene razón», dijo Takechi. «Debemos seguir». Todos los centinelas aliados que llegaron con Takechi permanecían ocultos entre las ruinas, y cuando Takechi levantó su mano dando la orden de avanzar, una lluvia de sombras pasaron sobre los 4 hombres que permanecían de pie. Ellos decidieron seguir a nivel del suelo, pues era difícil moverse para Ryusei. Yamata lo sostenía en su hombro y siguieron avanzando lo más rápido que les fue posible. De repente el ruido estridente de espadas al colisionar unas contra otras llenó todo el silencio que los cubría.
pudieron ver cómo los centinelas aliados que los acompañaban entraron en batalla con un numeroso frente de centinelas enemigos. En pocos minutos ellos 4 estaban completamente rodeados. Como lo esperaban, fueron superados en número. Takechi, Yamata y Satoshi hicieron una barrera con su propio cuerpo con la que trataban de mantener a salvo a Ryusei. Peleaban lo mejor que podían, pero sabían bien que estaban a punto de caer rendidos por el cansancio y sus heridas. El más anciano de los centinelas del refugio pudo ver cómo los 4 dirigentes estaban siendo atacados por un gran número de centinelas. Dio la orden para que 10 centinelas los siguieran y poder defender a Ryusei. Rápidamente se interpusieron entre ellos 4 y los enemigos. El anciano dijo a Takechi: rápido, toma a Ryusei y salgan de aquí. Takechi inclinó su cabeza al decir sí y ayudó a Yamata para transportar a Ryusei fuera de peligro. En ese momento, mientras se movían entre las ruinas, tratando de ocultarse de los centinelas enemigos, es cuando se separan del grupo y encuentran la bóveda que vimos en el video pasado. De este punto en adelante, me hubiera gustado que alguien me previniera de lo que está por ocurrir. Es una de las partes que mayor impresión me dejó. De hecho, y sin dudarlo, creo que si pudiera elegir, me hubiera gustado omitir completamente esta parte del manga. Lo que estás a punto de escuchar es de verdad muy perturbador. Toma mis palabras como una advertencia. Takechi, Yamata, Satoshi y Ryusei entraron a esa bóveda abandonada. Revisaron el lugar para asegurarse de que no había nadie más. Satoshi y Yamata observaban por las grietas de la bóveda para verificar que nadie los había seguido. Yamata grita: recuerden que nuestra prioridad es proteger a Ryusei. El manga nos muestra cómo Ryusei sostiene su hombro derecho. Esa herida le ha provocado un fuerte daño. Ryusei está sangrando mucho, dice Takechi. Yamata rápidamente improvisa un torniquete con un trozo de sus ropajes que le ayuda a detener el sangrado. Ryusei tiene los ojos perdidos, viendo a la nada. Con una mirada muy sombría permanece en silencio mientras los demás hombres tratan de evitar que sus heridas terminen con su vida. De repente, con la misma mirada inexpresiva, Ryusei dice: estoy bien, no se preocupen, hemos ganado. Cierra sus ojos y una lágrima recorre su mejilla. ¿A qué te refieres, Ryusei? Los centinelas siguen buscándonos. Todos los soldados de Hideo están tras nosotros. ¿Cómo puedes decir que ganamos? Ryusei dice: confíen en la voluntad. Mientras esté este libro con nosotros, no hay nada de qué preocuparse. Satoshi no entiende de qué libro están hablando, pero decide guardar silencio y escuchar con atención. Estaban pasando muchas cosas que él no lograba comprender. Yamata voltea a ver a Takechi sin decir nada, dejando implícita la posibilidad de que Ryusei esté delirando a causa de sus heridas. Bien, descansemos un momento aquí. Después seguiremos, dice Takechi. Ryusei se puso de pie y tomó una posición erguida para decir con mucha autoridad: por favor, acérquense. Hay algo que tienen que saber. Y aunque dudosos, decidieron seguir la indicación de Ryusei. Los 3 se posicionaron justo frente a él. En este momento necesitan saber que uno de ustedes va a morir, dijo Ryusei. Uno de ustedes no podrá soportar la realidad que juran defender. Uno de ustedes se hundirá por la oscuridad y no podrá escapar. Maestro, ¿por qué nos dices esto?, dijo Yamata. Uno de ustedes va a tratar de detenerme, pero tienen que saber que aunque admiro profundamente su fortaleza, no son rivales para la voluntad de quien me comanda. Antes de que todo comience, tienen que saber que no encontraré nunca honor más grande que haber combatido a su lado. Tengan presente que su caída es un paso más que nos acerca al mundo que estamos tratando de construir. Y si existe otra vida, espero volver a encontrarme con ustedes. Con un movimiento más rápido del que es perceptible para el ojo humano, Ryusei desenfunda su arma de la cintura y dice: en un inicio yo cometí el mismo error que ustedes cometen en este momento. Yo me negaba a borrar toda esperanza. Yo subestimé por algún tiempo la voluntad de las criaturas cósmicas. Yo subestimé la capacidad de ese organismo
que está en todas partes. Cuando les digo que hemos ganado, es porque así está escrito. En ese momento el manga nos muestra una serie de ilustraciones muy interesantes que mezclan una serie de flashback, cosas que Ryusei vivió con anterioridad. Lo que podemos ver a continuación es a Ryusei y Akane sentados en su cama, una noche antes de que Akane fuera capturada. Podemos leer un diálogo bastante profundo de Akane que dice: mi amor, no debes estar triste, pues yo me encuentro feliz. Cuando me hablaste sobre ese libro, fueron obvios para mí los motivos por los que esos seres te eligieron. No hay persona mejor para esta misión en la tierra. Ryusei, tú te convertirás en la salvación de todas las personas de este refugio y de todas las personas en el mundo. ¿Crees que pueda sentir mayor admiración por ti, mi amor? Lo único que deseaba día y noche es encontrar la forma de ayudarte. Eso es un pensamiento que no me permite dormir. Que estés cargando con esto tú solo es algo que me quema por dentro. Siento tu dolor en las entrañas. Estoy feliz de poder ayudarte. Mi amor, dijo Ryusei con lágrimas en los ojos, todos reconocen tu principal virtud, que es lo mucho que te preocupas por las demás personas. Esa debe de ser la razón por la que aceptas con mayor facilidad que yo su mandato. Yo no soy capaz. Ryusei, mírame a los ojos, dijo Akane. Tú eres fuerte, más que cualquier hombre que he conocido. Y cuando quites de tus manos las cadenas que el Rokurokubi ha puesto, podrás lograr cosas sin ningún precedente. A partir de ti, empieza la reconstrucción de un mejor futuro. Es por ti por quien termina el dolor de las personas. Akane toma las manos de Ryusei y dice con la voz más dulce que él haya escuchado: mi amor, tenemos que romper el pacto. Tenemos que liberarte. El manga nos transporta nuevamente a la bóveda abandonada donde Ryusei aún está frente a sus tres hombres. No encontraremos jamás poder más grande. Yo lo he sentido. Yo lo he visto. Tiene alcances más allá de la imaginación humana. Por favor, no se atrevan a cuestionarlos. Por favor, no se atrevan a dudar. Todo lo que ha ocurrido desde el día en que encontré este libro hasta hoy ha estado planeado desde los mismos orígenes del universo. Yo supe desde siempre que nuestras acciones provocarían la ira de Hideo Kai. Yo supe desde siempre que sería convocado a su fortaleza. Soy incapaz de explicar las formas en las que soy guiado, pero más que saberlo por un poder especial de evidencia, mis acciones dirigidas por la mano de esos seres provocaron todas estas cosas, pues así tenía que ser. Yo sabía también que iban a ir por Akane. Yo dejé que Hideo Kai la llevara a su fortaleza. Takechi, quien en el capítulo anterior descubrimos que es el hermano mayor de Akane, con una gran preocupación en su rostro dijo: Ryusei, ¿qué es lo que estás diciendo? En la siguiente ilustración el manga nos muestra nuevamente la conversación que tuvieron Ryusei y Akane. ¿Por qué tiene que ser de esta forma?, dijo Ryusei. Mi amor, respondió Akane, si la esperanza aún existe en tu corazón, será siempre el obstáculo que te impedirá avanzar hacia el verdadero poder, hacia el verdadero sentido de virtud que ellos tratan de poner sobre ti. Ryusei, por favor, entrega tu vida a esta causa. Tu vida ya no te pertenece, ahora es de las buenas personas que habitan en esta tierra. Debes romper tus cadenas, mi amor. Y aunque entiendo que caerás en un abismo oscuro que quemará tu espíritu, como si se tratara del verdadero fuego del infierno, yo sé que desde ese completo estado de dolor podrás resurgir más fuerte que nunca, con mayor determinación y con el poder que los seres que escribieron ese libro han destinado para ti. Te lo juro, mi amor, nada me hace más feliz que poder ayudarte. Ahora, por favor, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un dibujo muestra cómo Ryusei rompe en llanto con las palabras de Akane. En la siguiente ilustración, podemos ver cómo Takechi se acerca hasta Ryusei y vuelve a preguntar: ¿qué significan tus palabras? Ryusei responde: Yamata, ¿recuerdas los explosivos del refugio? Esos que no fueron detonados. Tienes que saber que no fallaron, no fueron robados. Yo los tomé y se los di a Akane. Yo sabía que Hideo Kai
iría por ella. Es la única posibilidad que teníamos de vencer. Takechi apunta su arma directamente a la cara de Ryusei y dice: Maestro, el sentido de tus palabras causa dolor en mí. Ryusei responde: conviene aquí abandonar todo temor. Conviene aquí terminar toda cobardía. De esta forma hemos llegado al lugar que les he prometido. Conviene aquí abandonar toda esperanza. Yamata dice: Ryusei, no podemos permitir que esto suceda así. Debe haber otra forma. Aún podemos salvar a Akane. Ryusei, con la mirada puesta en el suelo y el espíritu quebrado, responde: no existe otra posibilidad. Nos superan en número, nos superan en poder. Es la única manera. Tenía que guiarlos hasta este lugar para que después de la caída de Hideo llegáramos rápidamente hasta su fortaleza, con todos sus centinelas aún presentes, y poder así unirlos a la causa de la voluntad. Takechi pone su dedo en el gatillo y con la voz quebrada por el llanto dice: no voy a seguir a una persona como tú. El mal que juraste borrar en el mundo es superado por tus infames acciones. ¿Cómo te atreves a jugar así con la vida de Akane? Ryusei responde con un sombrío tono de voz: todo hombre puede alcanzar la condición de un dios cuando abandona toda su humanidad. Ese libro va a transformarnos desde la parte más profunda de nuestra esencia. Takechi avanza al decir: Ryusei, Akane lleva a tu hijo en su vientre. Por favor, detente. Por favor, dime que no es verdad. ¿Qué acaso no lo sabías? Preferiste entregar la vida de Akane a luchar contra Hideo Kai. Dime que no es verdad. Dime que no es verdad. Ryusei permanecía en silencio. Satoshi, Yamata y Takechi lo veían fijamente desde un estado muy profundo de shock. Estaban inmóviles, sumidos en perpetuo terror. Ryusei dijo: la voz de la persona que más he amado está dentro de mi mente y constantemente la escucho al gritar: lucha a muerte y salva a todos de esa ira maldita que los aprisiona. Su voz se clava dentro de mí. Akane con valor ha entregado su vida y su única petición es que nosotros hagamos lo mismo por todas las personas que habitan este mundo. Takechi grita el nombre de Ryusei y cuando estaba a punto de jalar el gatillo, a lo lejos se escucha una detonación. Akane hizo explotar las bombas que llevaba ocultas entre sus ropajes. Ryusei y Akane sabían que Hideo Kai la mantendría siempre junto a él para poder vigilarla, para poder sentir que era una batalla ganada. En muchas ocasiones el manga nos habla de que lo único que daba esperanza a Ryusei era Akane. Ella eran las cadenas que lo condenaban a su humanidad. Su Seikatsu mantenía viva su esperanza. El libro fue muy claro. Desde un inicio se dijo que Ryusei tendría que hacer cosas monstruosas que lo llevarían a corromper todo sentido de humanidad que hubiera en él. Para que algo nuevo pueda ser construido, invariablemente algo se tiene que destruir. Ryusei, por el valor y petición de Akane, llenó su espíritu de la determinación que hacía falta para derrotar a Hideo Kai. Al mismo tiempo de que rompió su pacto, el Seikatsu ya no existe. No le queda ningún otro vínculo en la tierra. Su hijo no podía permanecer junto a él. Era algo que Akane y Ryusei sabían. A partir de aquí, Ryusei empieza una transformación que llenará de oscuridad cada fracción de su esencia. Eso lo lleva a ser capaz de hacer frente a la maldad más pura que existe en el universo del manga, la cual podremos conocer un poco en el próximo capítulo. Hay algunas ilustraciones más con las que termina este tomo del manga. Takechi deja caer su arma al escuchar la explosión. Repentinamente el odio que sentía hacia Ryusei había desaparecido, pues estaba seguro que quien cargaba con el dolor más desgarrador era Ryusei. Takechi pensó: nunca había dos personas que se amaran tanto como tú y Akane. ¿Qué es lo que está sintiendo tu corazón en este momento? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Cubierto en lágrimas, Takechi no puede recuperarse de la impresión. Lo único que podía hacer es ver cómo Ryusei permanecía inmóvil, mirando el suelo, con el rostro inexpresivo. Yamata tenía pensamientos similares a los de Takechi. Era inexplicable para él cómo una persona había decidido afrontar tanto dolor. Pensó también:
Con esto termina la batalla. Miles de vidas se han salvado. Hideo Kai ha muerto. Todo Sendai se pondrá de tu lado, Ryusei. Pero ¿no es acaso un precio demasiado alto por esta victoria? ¿Podrá tu mente soportar tal tormento? Por lo contrario que se pudiera pensar, Satoshi fue quien no soportó la decisión de Ryusei. Él conocía muy bien a Kane, sabía sobre su nobleza y su buen corazón. Le resultó un acto monstruoso lo que se había orquestado en esa batalla. Trató de atacar a Ryusei con su katana. Yamata lo derribaba una y otra vez, pero Satoshi estaba determinado en acabar con la vida de Ryusei. De repente, una orden fue dada a Yamata. Por favor, déjalo, dijo Ryusei. Yamata se vio sorprendido ante esa petición. ¿Es acaso que eres capaz de defenderte en esas condiciones?, pensó Yamata. Satoshi se acercó hasta unos pocos centímetros de Ryusei, cuando sin esperarlo, Takechi fue quien terminó con la vida de Satoshi con su arma. Al caer al suelo, Takechi golpeaba el cuerpo sin vida de Satoshi. Un arranque de ira que nunca habían presenciado ni Yamata ni Ryusei se manifestaba frente a ellos. La cara de Satoshi quedó completamente desfigurada por los puños de Takechi. Los dos centinelas de pie no hicieron nada por detenerlo. Sabían que de alguna forma Takechi tenía que vaciar todo su dolor. Después de que el cuerpo de Takechi quedó sin energía, se dejó caer sobre su espalda. Los tres permanecieron en silencio por algunos minutos. La conmoción era más de lo que sus mentes pudiera procesar, o tal vez era que ninguno de los tres tenía algo que decir. Para terminar este tomo del manga, sucede una cosa más que en el momento de verlo me llenó de intriga. Mientras los tres centinelas se encontraban imposibilitados dentro de sus pensamientos, de repente abren con un fuerte golpe la puerta de la bóveda. Los tres se vieron sorprendidos, pensaban que habían sido descubiertos, sabían que ante un grupo de centinelas enemigos no tenían posibilidades de sobrevivir. En ese lugar estaban encerrados. Entró por la puerta una persona desconocida. Ninguno de los tres lo había visto anteriormente. Este capítulo del manga termina con una frase que dice esa persona misteriosa. Su diálogo dice: Ryusei, no soy tu enemigo. He venido a darte un mensaje muy importante que debes conocer. Después de escucharme, comprenderás que los verdaderos enemigos son los seres que escribieron ese libro. De esta forma termina la tercera parte del manga.